El olor a tinta fresca del documento me quemaba las manos, pero no tanto como la sonrisa de mi hija Patricia mientras me extendía la pluma. Fírmale aquí, mamá. Es un trámite del banco para actualizar tus datos. Si no firmas hoy, te congelan la cuenta. Me llamo Esperanza, tengo 68 años, y hace exactamente 3 minutos firmé mi sentencia sin saberlo. Mi hija me miraba con esos ojos que heredó de su padre, grandes y oscuros, pero donde antes había ternura, ahora había algo metálico, algo calculador que yo me negaba a ver, porque una madre siempre busca la luz en los ojos de sus hijos, aunque estén apagados. Marcos, mi yerno, esperaba en la camioneta con el motor encendido. Ni siquiera se bajó. Nunca se baja. Para él yo soy un mueble que vino incluido con la esposa, algo que estorba en la sala pero que no se puede tirar porque la gente habla. Ya estuvo, mamá. Guarda tu copia en tu cajón y no la pierdas. Patricia me arrebató el folder antes de que pudiera leer la letra pequeña. Yo apenas vi mi nombre. Esperanza Guadalupe Montes, viuda de Salazar, y un montón de números que bailaban frente a mis lentes bifocales. Confié. Porque es mi hija, porque lleva mi sangre, porque yo le enseñé a caminar. Le curé las rodillas raspadas, le pagué la carrera de contadora y le organicé la boda más bonita que vio la colonia Jardines del Sur. ¿Cómo no iba a confiar? Eso fue hace 8 meses. 8 meses en los que mi vida se desmoronó tan despacio que no me di cuenta hasta que ya estaba enterrada bajo los escombros. Todo empezó a cambiar cuando murió mi esposo, don Aurelio. Él era maestro de matemáticas en la secundaria técnica número 14, igual que yo. Nos conocimos en la sala de maestros hace 42 años, discutiendo sobre si era mejor enseñar fracciones con pizza o con pastel. Él decía pizza, yo decía pastel. Al final nos casamos y usamos los dos. Cuando Aurelio murió de un infarto fulminante hace 8 años, yo me quedé sola en nuestra casa de la calle Magnolias, esa casita de 2 pisos con el patio lleno de macetas que él regaba cada mañana antes de irse a la escuela. La pensión del magisterio me alcanzaba bien. No era rica, pero tenía lo mío. Aurelio, previsor como todo buen matemático, me había dejado un seguro de vida que cobré íntegro y que deposité en una cuenta de inversión a plazo fijo. Los números no mienten. Esperanza, me decía siempre. Pon el dinero donde trabajes solo y no lo toques hasta que de verdad lo necesites. Yo le hice caso. Durante 8 años ese dinero creció en silencio, alimentándose de intereses compuestos como una planta que nadie riega, pero que tiene las raíces en agua subterránea. Patricia y Marcos vivían en un departamento rentado al otro lado de la ciudad. Ella trabajaba en un despacho contable y él vendía seguros, o eso decía, porque yo nunca lo vi cerrar un solo negocio. Tenían 2 hijos, mis nietos, Sofía de 11 y Emiliano de 8. Cuando Aurelio murió, Patricia empezó a visitarme más seguido. Al principio pensé que era por cariño, por preocupación genuina. Mamá, no deberías estar sola. Esta casa es muy grande para ti. ¿Y si te caes en las escaleras? ¿Y si te entra alguien? El miedo. Esa fue su primera herramienta. Me fue sembrando el miedo gota a gota, como quien envenena un pozo. Cada visita traía una noticia terrible. Que asaltaron a doña Concha en la esquina, que se metieron a robar en la casa de los Pérez, que una señora de mi edad se cayó en el baño y la encontraron 3 días después. Yo dormía cada vez peor. Empecé a escuchar ruidos que no existían, a cerrar las ventanas aunque hiciera un calor espantoso. Patricia me fue quitando la paz para luego ofrecerme refugio. Vente a vivir con nosotros, mamá. Así estás segura y yo te cuido. Me mudé hace 6 años. Dejé mi casa de las Magnolias con la idea de que era temporal, que solo sería mientras arreglaban no sé qué tubería que Patricia inventó que estaba rota. Pero lo temporal se volvió permanente, como siempre pasa cuando uno suelta las llaves de su propia puerta. Al principio fue bonito. Tenía un cuarto pequeño pero digno. Desayunaba con mis nietos, les ayudaba con la tarea de matemáticas. Sofía era brillante para los números, igualita a su abuelo. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Marcos empezó a quejarse de los gastos. Tu mamá come mucho. Tu mamá deja la luz prendida. Tu mamá usa demasiado papel de baño. Yo comía lo que sobraba. Apagaba la luz a las 8. Y empecé a racionar hasta mis idas al baño para no molestar. Patricia, mi hija, la que yo crié con amor y sacrificio,
Empezó a convertirse en la ventrílocua de su marido. Repetía sus quejas con voz propia, como si fueran ideas originales. «Mamá, ya no hagas de comer. Sale muy caro el gas. Mamá, no pongas la tele en la tarde. Los niños necesitan estudiar. Mamá, mejor no salgas sola. Te puedes perder». Me fueron achicando. Me quitaron la cocina, luego la sala, luego la libertad de salir a caminar. Me convirtieron en una sombra que solo existía para cuidar nietos cuando a ellos les convenía y desaparecer cuando estorbaba. Yo callaba. Callaba porque tenía miedo de perder lo único que me quedaba: ver a mis nietos todos los días. El chantaje más cruel no es el que te hacen con palabras, es el que funciona con presencias. Mientras yo pudiera ver a Sofía resolver ecuaciones y a Emiliano dibujar dinosaurios en su cuaderno, aguantaba cualquier cosa, o eso creía. Hace 8 meses, Patricia llegó con esos papeles. «Trámite del banco», dijo. Yo firmé. 2 semanas después, llegó un sobrecertificado a la casa. Lo abrió Marcos, como abría todo mi correo sin pedirme permiso. Alcancé a ver el membrete de una notaría antes de que lo escondiera en su portafolio. «Publicidad», me dijo sin mirarme. Esa noche no pude dormir. Algo me picaba en el estómago. Esa sensación que te da cuando sabes que algo está mal pero no puedes señalar qué. A la mañana siguiente, mientras Patricia y Marcos estaban en el trabajo y los niños en la escuela, hice algo que no hacía desde que era maestra, y revisaba las mochilas de mis alumnos buscando cigarros. Husmeé. Fui al estudio de Marcos, ese cuarto donde yo tenía prohibido entrar porque son papeles de trabajo confidenciales. La puerta estaba cerrada con llave, pero yo soy mujer de recursos. Cuando tienes 68 años y has sobrevivido 40 años de burocracia educativa mexicana, sabes que las cerraduras baratas se abren con una horquilla y paciencia. 3 minutos después, estaba adentro. El escritorio era un caos de papeles, recibos y carpetas. Busqué el sobre de la notaría. Lo encontré en el segundo cajón, debajo de una revista de coches. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que leí me arrancó el aire de los pulmones. Escritura de compraventa. Vendedora. Esperanza Guadalupe. Montes, viuda de Salazar. Comprador. Patricia Salazar Montes y Marcos Enrique Villanueva Durán. Inmueble. Casa-habitación ubicada en calle Magnolias número 47. Colonia Jardines del Sur. Precio de venta: 850,000 pesos. Mi casa. ¿Habían vendido mi casa? No, yo había vendido mi casa. Esa firma que puse pensando que era un trámite bancario era la escritura de venta de mi hogar. Me vendieron mi propia casa a ellos mismos por 850,000 pesos cuando el valor real, yo lo sabía porque doña Lupe de enfrente vendió la suya el año pasado, era de al menos 3,5 millones. Y el dinero, esos 850,000 pesos que supuestamente me pagaron, jamás llegó a mis manos. Busqué más. Encontré otro documento, un recibo de depósito a una cuenta que no era mía. El dinero de la venta fue directo a una cuenta a nombre de Patricia. Me robaron mi casa por una fracción de su valor y me hicieron firmar la estafa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me senté en la silla de Marcos y lloré. Lloré como no lloraba desde que Aurelio murió. Pero esta vez no era tristeza. Era algo más profundo, más oscuro. Era la traición de la sangre de mi sangre. Lloré 10 minutos exactos. Los conté en el reloj de pared porque soy maestra de matemáticas y hasta en el dolor cuento. Al minuto 11 me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y algo cambió dentro de mí. Fue como si una máquina vieja, oxidada y abandonada, de pronto recibiera corriente eléctrica y empezara a zumbar. Mi cerebro de contadora, de administradora, de mujer que durante 40 años manejó presupuestos escolares y nunca le faltó un centavo, se encendió. Saqué mi teléfono y fotografié cada documento, cada página, cada firma, cada número. Luego los puse exactamente donde estaban, cerré el cajón y salí del estudio cerrando la puerta con cuidado. Nadie sabría que yo sabía. Todavía no, porque la venganza, como las ecuaciones difíciles, requiere paciencia y método. Esa tarde, cuando Patricia llegó del trabajo y me encontró tejiendo en mi sillón con mi cara de siempre, no sospechó nada. «¿Qué hiciste hoy, mamá?» «Nada, hija. Vi la novela y le di de comer al gato».
Mentí con una naturalidad que me sorprendió. Resulta que cuando te traicionan lo suficiente, aprendes a devolver el golpe con la misma moneda. Durante las siguientes 2 semanas, fui una espía en mi propia familia. Cada día, cuando se iban, yo entraba al estudio y fotografiaba más documentos. Encontré cosas que me helaron la sangre. Patricia había falsificado mi firma en 3 documentos más. Una carta poder que le daba control sobre mi cuenta de pensión, un contrato de arrendamiento donde rentaban mi casa de Magnolias a unos extranjeros por 18,000 pesos mensuales sin darme un centavo, y lo peor, un documento donde solicitaban al banco la cancelación de mi inversión a plazo fijo, esa donde Aurelio me dejó los ahorros de toda una vida. La solicitud estaba en trámite, aún no se había ejecutado. El dinero seguía ahí, intacto, porque el banco requería mi presencia física y mi identificación original para liberar esa cantidad. Patricia tenía copias de mi credencial, pero no la original. Esa la guardaba yo en el forro de mi Biblia, donde nadie busca porque a nadie en esta casa le interesa Dios. El reloj estaba corriendo. Si Patricia conseguía la forma de liberar esa inversión, me quedaría sin nada. 0. Una anciana sin casa, sin ahorros, dependiendo completamente de la caridad de quienes me estaban robando. Tenía que actuar, pero no podía actuar como una vieja asustada. Tenía que actuar como lo que soy. Una maestra que sabe que cada problema tiene solución si aplicas la fórmula correcta. El primer paso fue el banco. Un martes por la mañana, cuando Patricia se fue al trabajo y Marcos a sus citas de seguros que yo sospechaba eran idas al billar, tomé mi credencial original de la Biblia, me puse mi mejor vestido, el azul marino que uso para las juntas del sindicato, y salí de la casa. El corazón me latía tan fuerte que pensé que los vecinos podían oírlo. Tomé un camión en la esquina. Hacía meses que no subía a un camión sola. Patricia me había convencido de que era peligroso, de que me iba a caer, de que me iban a asaltar. Pero subí, pagué mi pasaje con monedas que guardaba en un calcetín y me senté junto a la ventana. La ciudad pasaba frente a mis ojos como una película que hacía mucho no veía. Había cambiado tanto. Había restaurantes nuevos, edificios que antes no existían, gente joven mirando sus teléfonos como zombies elegantes. Pero las calles seguían siendo las mismas. Y yo seguía siendo Esperanza, la maestra que nunca se perdió ni en los pueblos más remotos cuando iba a las misiones pedagógicas. Llegué al Banco Central, no a la sucursal del barrio donde Patricia tenía sus contactos. Pedí hablar con el gerente. Me hicieron esperar 40 minutos en una silla de plástico duro que me recordó las sillas de la sala de maestros. Cuando por fin me recibió un hombre joven con corbata apretada y lentes de pasta, puse mis documentos sobre su escritorio con la misma firmeza con la que ponía los exámenes sobre los pupitres. Quiero verificar el estado de mi inversión a plazo fijo. Quiero cambiar todas mis contraseñas. Quiero revocar cualquier carta poder que haya sobre mis cuentas. Y quiero que nadie, absolutamente nadie que no sea yo en persona con mi credencial original, pueda tocar mi dinero. El gerente revisó mi expediente, tecleó mucho y me miró con preocupación. Señora, efectivamente hay una solicitud de cancelación anticipada de su inversión presentada hace 3 semanas con una carta poder a nombre de mi hija. Lo sé, esa carta poder es fraudulenta. Yo nunca la firmé. Cancele la solicitud inmediatamente y ponga una alerta de seguridad en todas mis cuentas. Señora, esto es grave. Podríamos levantar un reporte de... Todavía no. Solo proteja mi dinero. Del resto me encargo yo. Salí del banco 2 horas después con la certeza de que mis ahorros estaban blindados. El número en el estado de cuenta me hizo parpadear 3 veces. Aurelio, ese hombre que ganaba un sueldo modesto de maestro pero que invertía con la precisión de un relojero suizo, me había dejado una cantidad que yo no había revisado en años. Con los intereses acumulados de 8 años, la cifra había crecido hasta un número que haría que a Marcos se le cayera el bigote postizo. Apreté el papel contra mi pecho en el camión de regreso. Gracias, viejo, susurré mirando por la ventana. Siempre supiste que los números no mienten. El segundo paso fue el abogado, no cualquier abogado. Busqué en internet desde la computadora de la biblioteca pública, porque en casa no me dejaban usar la computadora ya que... La vas a descomponer, mamá.
Encontré a la licenciada Ramos, especialista en Derecho Patrimonial y Delitos contra Adultos Mayores. Su página decía: protegemos a quienes el sistema olvida. Me gustó esa frase. Me recordó a mis alumnos más difíciles, esos que todos daban por perdidos y que yo me empeñaba en sacar adelante. Llamé desde un teléfono público, de esos que todavía quedan en las farmacias viejas. Licenciada, mi hija me hizo firmar la venta de mi casa sin que yo supiera lo que estaba firmando. Además, falsificó mi firma en otros documentos financieros. Tengo fotografías de todo. ¿Puede ayudarme? Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego una voz firme, cálida pero con filo. Señora Esperanza, no solo puedo ayudarla. Lo que usted describe son varios delitos graves: fraude, falsificación de documentos, abuso patrimonial contra persona adulta mayor. Eso es cárcel. ¿Quiere venir a verme mañana? Mañana a las 10. Y licenciada, necesito que sea discreto. Nadie puede saber todavía. Entendido perfectamente. La licenciada Ramos resultó ser una mujer de unos 45 años, bajita, con el pelo corto y unos ojos inteligentes que me recordaron a mi mejor alumna de la generación del 95. Cuando le mostré las fotografías de los documentos, las fue revisando una por una con la boca cada vez más apretada. Señora Esperanza, esto es un caso textbook de despojo patrimonial intrafamiliar. La venta de su casa es nula de pleno derecho porque usted firmó bajo engaño y el precio es evidentemente vil, menos de 1/4 parte del valor real. Además, la falsificación de firma en la carta poder es un delito penal que se persigue de oficio. ¿Puedo recuperar mi casa? Puede recuperar su casa. Puede anular todos los documentos fraudulentos y, si usted lo desea, puede enviar a su hija y a su yerno a enfrentar un proceso penal. Me quedé callada un momento. ¿Proceso penal? ¿Mi hija en la cárcel? La imagen de Patricia de niña, con sus trenzas y su uniforme escolar, cruzó por mi mente. Pero luego vi otra imagen. Patricia sacando el folder de mis manos con esa sonrisa metálica. Fírmale aquí, mamá. Empecemos con la recuperación de la casa, dije. Lo penal lo decido después. Quiero que sea mi carta bajo la manga, no mi primera jugada. La licenciada Ramos sonrió. Me gusta su estrategia, señora. La matemática de la justicia también requiere orden de operaciones. Exacto, licenciada. Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Durante las siguientes semanas viví una doble vida. Por fuera seguía siendo la mamá mansa y obediente que tejía en su rincón, que cuidaba nietos sin chistar y que comía las sobras del almuerzo sin quejarse. Por dentro era un volcán en erupción controlada. Cada noche, cuando la casa dormía, yo sacaba mi cuaderno, ese cuaderno de pasta dura donde durante 30 años llevé el registro de gastos del hogar, de los presupuestos escolares, de cada centavo que entraba y salía. Aurelio se burlaba cariñosamente. Esperanza, llevas la contabilidad hasta del aire que respiramos. Ahora ese hábito obsesivo era mi arma más poderosa. En el cuaderno anoté todo: fechas de cada documento falsificado, cantidades, nombres, firmas. Hice una línea del tiempo de cómo me fueron despojando, paso a paso, como quien desarma una casa quitando primero un ladrillo, luego otro, hasta que solo quedan las paredes de fachada sosteniendo nada. La licenciada Ramos trabajaba en silencio, como una cirujana preparando el quirófano. Me llamaba al teléfono de la biblioteca cada tercer día con actualizaciones. Ya tenemos el avalúo oficial de la propiedad, 3.600.000 pesos. La venta fue por 850. 000. Eso es precio vil comprobable. Ya obtuvimos el peritaje grafológico. Las firmas de la carta poder y del contrato de arrendamiento no coinciden con su firma real. Son falsificaciones burdas. El juez aceptó la demanda de nulidad. La audiencia es en 6 semanas. 6 semanas. Tenía 6 semanas más de teatro. 6 semanas de sonreír mientras me servían migajas en mi propio plato. Pero podía. Había aguantado años. 6 semanas más no me iban a matar. Una noche, faltando 2 semanas para la audiencia, ocurrió algo que casi me quiebra. Estaba en mi cuarto. Ese cuartito de 3 por 3 metros que antes era el closet de la ropa de temporada y que acondicionaron con una cama individual y un buró cuando me mudé.
Escuché voces en la cocina. Patricia y Marcos discutían, creyendo que yo dormía. Ya casi está lo de la inversión, decía Marcos con voz excitada. Le dije al del banco que la vieja está enferma y que no puede ir en persona. Me pidieron un certificado médico. Consigo uno falso con el doctor Paredes, ese que me hace las incapacidades truchas del trabajo. ¿Y si mi mamá se entera?, preguntó Patricia, y lo que dijo después me clavó un cuchillo en el alma. Ay, por favor, tu mamá no se entera ni de qué día es. Está medio ida. Además, es nuestro dinero. Se lo vamos a gastar de todas formas cuando se muera. Solo lo estamos adelantando. Nuestro dinero. Mi vida entera de trabajo, los ahorros de Aurelio, el sudor de 40 años frente a un pizarrón enseñándole fracciones a niños que no querían aprender. Nuestro dinero. Mordí la almohada para no gritar. Lloré en silencio, con el cuerpo temblando como hoja de tamal. Pero al minuto 10, como en el estudio de Marcos, me sequé las lágrimas y el motor se encendió de nuevo. Ya no había espacio para la duda. Estos no eran mis hijos, eran mis verdugos, y yo no iba a dejarme ejecutar. A la mañana siguiente llamé a la licenciada Ramos desde la farmacia de la esquina. Licenciada, adelante la audiencia si puede, y agregue al expediente la denuncia penal, que caiga todo el peso de la ley. ¿Está segura, señora Esperanza? Nunca estuve más segura en mi vida. El día de la audiencia me levanté a las 5 de la mañana, me bañé despacio, me puse crema en las manos agrietadas, me arreglé el pelo canoso en un chongo digno y me vestí con un traje sastre gris que había comprado en secreto en una tienda del centro, pagando en efectivo con dinero de mi pensión que había estado guardando en el forro de la Biblia junto a mi credencial. Me miré en el espejito roto de mi cuartito. No parecía una anciana derrotada, parecía una directora de escuela a punto de expulsar al alumno más problemático. Salí de la casa antes de que nadie despertara. Dejé una nota en la mesa de la cocina. Fui a misa temprano. No me esperen para desayunar. Tomé un taxi, el primero que tomaba en años. Al juzgado civil del centro, por favor. ¿Está usted bien, señora?, preguntó el taxista mirándome por el retrovisor. Estoy mejor que nunca, joven. Hoy es un buen día para hacer justicia. La licenciada Ramos me esperaba en las escaleras del juzgado con su portafolio lleno de pruebas. ¿Lista, señora Esperanza? Lista, licenciada. ¿Trajo la calculadora? Porque hoy vamos a hacer cuentas. La audiencia fue rápida. Patricia y Marcos ni siquiera estaban presentes porque no sabían que existía. El juez revisó las pruebas, el avalúo, el peritaje grafológico, las fotografías de los documentos, mi testimonio. Su cara se fue endureciendo con cada página. Se declara la nulidad absoluta de la escritura de compraventa por vicio del consentimiento y precio vil. Dictó con voz de trueno. Se ordena la restitución inmediata del inmueble a favor de la señora Esperanza Guadalupe Montes, viuda de Salazar. Gírese oficio al registro público de la propiedad para la cancelación de la inscripción fraudulenta. Y dese vista al Ministerio Público por los delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso patrimonial contra persona adulta mayor. Cuando salí del juzgado, el sol de la mañana me golpeó la cara como una bofetada de luz. Me detuve en las escaleras y respiré hondo. Mi casa era mía otra vez. Legalmente, oficialmente, irrevocablemente mía. La licenciada Ramos me tomó del brazo. Señora, lo que sigue es la toma de posesión. ¿Quiere ir hoy mismo? Hoy mismo. Pero primero necesito hacer una parada. Fuimos a una cerrajería del centro. Compré cerraduras nuevas de alta seguridad, de esas que el cerrajero me dijo que ni con soplete las abres. Luego fuimos a mi casa de la calle Magnolias. Al llegar, el corazón se me encogió. La fachada estaba irreconocible. Los inquilinos extranjeros, a quienes Patricia rentaba mi casa sin mi permiso, la habían pintado de un verde horrible y habían quitado mis macetas del frente. El jardín donde Aurelio plantó rosales estaba lleno de botes de basura, pero era mi casa, mis paredes, mi techo, mis recuerdos. La licenciada Ramos traía una orden judicial de desalojo para los inquilinos. Tocó la puerta con autoridad legal. Los extranjeros, una pareja joven que resultó no tener idea de que la renta era fraudulenta, aceptaron irse sin escándalo cuando vieron el documento del juez. Incluso se disculparon conmigo. Lo sentimos mucho, señora.
No sabíamos. No es culpa de ustedes, hijos. Váyanse tranquilos. Cuando la casa quedó vacía, entré sola. El olor era diferente. Olía a gente ajena, a comida que yo no cocinaba, a vida que no era la mía. Pero debajo de todo eso, como una corriente subterránea, olía a Aurelio. Olía a café de olla y a los cigarros que fumaba a escondidas en el patio creyendo que yo no lo sabía. Caminé por cada cuarto. La cocina donde hice miles de desayunos. La sala donde corregía exámenes hasta la medianoche. El cuarto de Patricia, que todavía tenía las marcas en la pared donde pegaba sus pósters de cantantes. Subí las escaleras, agarrándome del barandal. Mis rodillas crujieron, pero no me importó. Entré a mi recámara, la que compartí con Aurelio durante 34 años. Estaba vacía, con solo un colchón ajeno en el suelo. Me paré junto a la ventana. Desde ahí se veía el patio, los restos secos de los rosales de Aurelio, y más allá, el techo de la vecina, doña Lupe, que seguramente ya estaba espiando el movimiento por la rendija de su cortina. «Ya volví, viejo», dije en voz alta, «y esta vez no me voy a ir». El cerrajero llegó 1 hora después. Mientras cambiaba cada cerradura de la casa, yo barría. Barría los pisos con una escoba vieja que encontré en el patio, y con cada barrida sentía que limpiaba algo más que polvo. Barría el miedo, la humillación, los años de silencio. La licenciada Ramos se despidió al mediodía. «Señora, mañana a 1 hora presento la denuncia penal. Van a citar a su hija y a su yerno a declarar. ¿Está preparada para lo que viene?» «Licenciada, llevo 8 meses preparándome. Cuando me quedé sola en mi casa vacía con mis cerraduras nuevas, hice lo que cualquier maestra responsable haría. Me senté en el piso de la cocina con mi cuaderno y empecé a planear. Tenía que ir a la casa de Patricia a recoger mis cosas. Tenía que comprar muebles nuevos. Tenía que reconectar los servicios a mi nombre. Tenía que avisarle a doña Lupe que había vuelto. Y tenía que esperar. Esperar a que el terremoto que acababa de provocar llegara a los pies de mi hija. No tuve que esperar mucho. A las 6 de la tarde mi teléfono explotó. 16 llamadas perdidas de Patricia, 9 de Marcos, un mensaje de voz de mi hija que decía, entre gritos y sollozos: «Mamá, los inquilinos llamaron diciendo que los sacaron de la casa con una orden judicial. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? No estabas en misa. Tu cuarto está vacío». «¡Mamá!». Dejé que sonara. Me serví un vaso de agua del grifo. Me senté en el piso de mi sala vacía y miré la luz del atardecer entrar por la ventana. Naranja y dorada. Los mismos colores que tenía el cielo el día que me casé con Aurelio en la iglesia de la colonia. A las 7 contesté. «Bueno». «Mamá, ¿dónde estás? Estamos vueltos locos. Marcos fue a la casa de Magnolias y no pudo entrar. La cerradura está cambiada. ¿Qué está pasando?» «Estoy en mi casa, Patricia. En mi casa. La que tú me hiciste firmar como venta con un papel que me dijiste que era un trámite del banco». Silencio. Un silencio tan largo y pesado que escuché el reloj de la cocina de Patricia marcando los segundos al otro lado de la línea. «Mamá, yo no sé de qué hablas». «No me insultes, Patricia. Soy maestra de matemáticas, no idiota. Tengo copia de cada documento que falsificaste. La escritura de venta fraudulenta, la carta poder con mi firma inventada, el contrato de arrendamiento ilegal, la solicitud para robarme la inversión de tu padre. Todo. Lo tengo todo». Escuché un gemido ahogado. Luego la voz de Marcos al fondo. «Quítale el teléfono. No digas nada sin un abogado». «Demasiado tarde para abogados, Marcos», dije con una calma que me sorprendió. «Un juez ya declaró nula la venta de mi casa. Me la devolvieron hoy. Y mañana a 1 hora se presenta la denuncia penal por fraude y falsificación de documentos contra los dos». «No puedes hacernos esto», gritó Patricia. Ahora sí lloraba de verdad. «Soy tu hija, tus nietos. ¿Vas a meter a la cárcel a la madre de tus nietos? Tú me quitaste mi casa, Patricia. Me robaste los ahorros de tu padre. Me encerraste en un closet y me hiciste creer que estaba loca y vieja y que no servía para nada. ¿Y ahora me pides piedad invocando a mis nietos? Mis nietos son lo único que me detuvo de actuar antes, pero ni ellos van a ser tu escudo». Colgué. Me temblaban las manos, pero no de miedo,
de adrenalina pura. Esa noche dormí en el suelo de mi recámara, envuelta en una cobija que compré en el mercado de camino a casa. Fue la noche más incómoda y la más dulce de los últimos 6 años. Dormí en mi casa, y soñé con Aurelio. En el sueño, él estaba sentado en su sillón favorito, corrigiendo exámenes, y me miraba por encima de sus lentes. ¿Ya revisaste los números, Esperanza? Ya los revisé, viejo. Todos cuadran. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Con una parte de mis ahorros intactos, me compré muebles nuevos, sencillos pero dignos. Una cama matrimonial con un colchón que me abrazaba la espalda como manos tibias. Un comedor de madera maciza donde cabían 6 personas, por si algún día volvía a tener a quien invitar. Una mecedora para el porche, idéntica a la que tenía mi abuela en Oaxaca. Mandé pintar la fachada de un color terracota que encontré en una revista y que me recordaba a la tierra de los cerros donde crecí. Sembré geranios rojos en las macetas que rescaté del patio trasero, las mismas que Aurelio me regaló para nuestro aniversario número 20. La colonia entera se enteró de lo que Patricia me había hecho. Doña Lupe, que tiene más antenas que un satélite, se encargó de esparcir la noticia casa por casa. ¿Ya supiste lo de doña Esperanza? Su propia hija le robó la casa, pero la maestra no se dejó. Le ganó en el juzgado. La gente me miraba con un respeto nuevo. Los vecinos que antes me veían como la viejita triste que desapareció un día, ahora me saludaban con admiración. «Buenos días, maestra Esperanza». Y yo respondía con un movimiento de cabeza, apoyada en un bastón de madera tallada que encontré en una tienda de artesanías, con una empuñadura en forma de búho. El búho, el animal de la sabiduría y la paciencia, mi nuevo símbolo. Patricia intentó venir 3 veces. Las 3 veces la recibí en el porche, nunca adentro. La primera vez vino llorando, suplicando. «Mamá, retira la denuncia. Marcos y yo podemos ir a la cárcel. ¿Eso quieres? ¿Ver a tu hija tras las rejas?». La miré sin parpadear. «¿Tú pensaste en mí cuando me hiciste firmar ese papel? ¿Pensaste en si yo iría a parar a la calle cuando ya no te sirviera?». Se fue sin respuesta. La segunda vez vino con Marcos, que intentó intimidarme. «Señora, usted no sabe con quién se está metiendo. Tengo contactos». Lo miré de arriba abajo. Este hombre que nunca trabajó honestamente un día en su vida, que vivió de mi hija que vivía de mí. «Marcos, tus contactos no te van a salvar de un juez federal. Y si me vuelves a amenazar, le pido a mi abogada que agregue amenazas al expediente. Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la patrulla». Se fue blanco como papel. La tercera vez, Patricia vino sola, sin maquillaje, con ropa sencilla. Se veía 10 años más vieja. «Mamá, perdóname, de verdad. No sé en qué momento me convertí en esto. Marcos me convenció de que era lo mejor, que tú ya no necesitabas la casa, que el dinero se iba a perder si no lo usábamos. Fui una cobarde». La miré largamente. Vi a la niña de las trenzas, a la adolescente que me pedía ayuda con el álgebra, a la mujer que lloró en mi hombro cuando Aurelio murió. Pero también vi a la mujer que me encerró en un closet y me robó la vida. El perdón se gana, Patricia. No se pide como limosna. Si quieres ganártelo, empieza por devolver cada centavo de la renta que cobraste por mi casa durante 2 años. Esos son 432,000 pesos. Págalos. Y consigue un trabajo honesto tú y tu marido. Cuando yo vea que están viviendo con dignidad y no del robo, entonces hablamos de perdón». Se fue llorando, pero vi algo en sus ojos que me dio una pizca de esperanza. No era miedo, era vergüenza. Y la vergüenza, a diferencia del miedo, puede ser el principio del cambio. Pasaron 3 meses. Instalé un letrero discreto junto a mi puerta. Clases de matemáticas y alfabetización financiera para adultos mayores. Martes y jueves de 10 a 12. Gratis. Empecé con 4 alumnas. Doña Lupe, doña Carmen de la tortillería, doña Refugio que acaba de enviudar y no sabe ni leer un estado de cuenta, y don Próspero, el único hombre que se atrevió a venir y que confesó entre lágrimas que su hijo le maneja toda la pensión y nunca le da cuentas. Les enseñé a leer contratos, les enseñé a usar la banca en línea, les enseñé que la edad no es un pretexto para la ignorancia, sino una razón más para aprender. La matemática no caduca, les digo cada clase, y el que sabe sumar
sabe cuándo le están restando. Hoy es jueves. Acabo de terminar mi clase. 10 alumnos ya, y la lista de espera crece. La directora de la Casa de Cultura del municipio vino la semana pasada y me ofreció un salón más grande. Acepté con una condición: que el curso se llame Escuela de la Experiencia, porque aquí no enseñamos solo números, enseñamos a no dejarse. Esta tarde, después de clase, sonó el timbre. Abrí esperando a doña Lupe, que siempre se le olvida algo, pero era Sofía, mi nieta. 11 años, flaquita, con los ojos grandes de su madre, pero con una chispa diferente. Una chispa que me recordó a Aurelio cuando resolvía un problema difícil y sonreía antes de escribir la respuesta. «Abuela», dijo tímidamente, «¿puedo pasar? Esta es tu casa, mi amor». Siempre. Entró mirando todo con curiosidad. Vio los muebles nuevos, las fotos de Aurelio en la pared, las macetas con geranios, el pizarrón blanco donde doy mis clases. «Abuela, mamá me mandó a pedirte perdón de su parte, pero yo vine porque quiero pedirte algo diferente». «¿Qué necesitas, mi niña? ¿Me enseñas matemáticas? Quiero ser contadora, pero de las buenas, de las que no roban». Sentí un nudo en la garganta tan apretado que casi no podía hablar. Me arrodillé frente a ella, ignorando el crujido de mis rodillas, y la abracé. Olía a jabón de escuela y a inocencia. «Te voy a enseñar todo lo que sé, Sofía. Y lo primero que vas a aprender es que los números nunca mienten. Son las personas las que mienten. Los números solo dicen la verdad». Se quedó toda la tarde. Le enseñé a resolver ecuaciones de primer grado en mi pizarrón. Cuando se fue, caminando hacia la esquina donde Marcos la esperaba en la camioneta, sin atreverse a acercarse a mi puerta, la vi voltear y hacerme una seña con la mano. Levanté la mía y la sostuve en el aire hasta que desapareció. Cerré la puerta y me senté en mi mecedora del porche. El cielo se estaba poniendo morado, ese morado profundo de las tardes de noviembre, en la ciudad que parece terciopelo colgado del techo del mundo. Miré mis manos. Manos de maestra, manos de tiza y de números, manos arrugadas por el tiempo pero firmes por la convicción. Estas manos habían firmado un documento que casi me destruye, pero estas mismas manos habían escrito la demanda que me devolvió todo. «¿Sabes qué, Aurelio?», dije al aire, meciéndome despacio. «Tenías razón, los números no mienten, y esta vieja maestra todavía sabe hacer las cuentas». Saqué mi cuaderno de pasta dura del bolsillo de mi delantal. Abrí una página nueva y escribí en la parte superior con mi letra redonda y clara de pizarrón: «Balance de vida. Activos. Una casa recuperada. 10 alumnos. Una nieta que quiere aprender. Dignidad intacta. Pasivos. Ninguno. Resultado neto. Ganancia». Cerré el cuaderno y me lo puse contra el pecho. Adentro, en la cocina, el café se estaba enfriando, pero no me importó. Afuera, el mundo seguía girando con sus fraudes y sus traiciones. Pero aquí, en mi porche, con mis geranios rojos y mi bastón de búho, yo era la dueña de mi destino. Mañana tengo clase a las 10. Mañana viene doña Refugio a aprender a leer su estado de cuenta. Mañana don Próspero va a dar el paso de ir al banco solo por primera vez en 5 años. Mañana sigo enseñando, porque eso es lo que soy. No soy la víctima de mi hija. No soy la viuda triste. No soy la anciana del closet. Soy la maestra Esperanza. Y mi nombre, como me lo puso mi madre hace 68 años, significa exactamente lo que suena: esperanza. La que no se pierde ni cuando te roban la casa, ni cuando te traiciona tu sangre, ni cuando el mundo entero decide que ya no sirves. La esperanza es lo último que muere, pero en mi caso es lo primero que resucitó. Y ahora, con permiso, me voy a calentar mi café, porque mañana hay clase temprano y esta maestra no llega tarde jamás.